¿Alguna vez has tenido un sueño o pesadilla que parece tan real que cuando te levantas a veces es como que en ese momento nos dudas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No? O ¿cuántos han soñado jugando fútbol? ¿No? Y pateaste, metiste un gol y pateaste la pared. A mí me pasó. Yo me saqué una uña. Me saqué una uña porque estaba ahí, ¿saben cómo juego? ¿No? Y en eso, ¡pum!, pateo y yo dormía y la pared estaba ahí, ¿no? Y ese dolor me despertó. O una pesadilla, ¿no? Qué feo, ¿no? Cuando uno tiene una pesadilla o te despiertas llorando, te despiertas sudando. ¿Cómo puede ser que algo que no es real, tú lo sientas tan real? Porque no es real. Yo no estoy en un campo de fútbol a esa hora, son 3 de la mañana, no estoy jugando, no estoy metido en una cama, pero es tan real y como digo, ¿no? Pateo, reacciono, ¿no? O cuando es una pesadilla, es algo que tú sientes tan real, alguien te está persiguiendo o alguien es tan real, pero cuando abres los ojos, no es real. No es real. Y yo me pregunto si en nuestra vida también habrán cosas que nosotros pensamos, nosotros sentimos que son reales, pero Dios nos quiere despertar y Dios nos quiere decir no lo son, no son reales, ¿verdad? Porque el sueño, solo el despertar nos hace darnos cuenta de que no es real. Pero en nuestra vida no habrán cosas que sentimos, no habrán cosas que pensamos, no habrán cosas que vivimos, que Dios nos quiere decir, hijo, hija, despierta, eso no es real, no vivas pensando así, no camines pensando así, no tengas miedo de eso, no te preocupes por eso. No te afanes por eso. ¿Por qué? Porque no es real. Aunque es real para ti, aunque tú crees que es tal como es la vida y tú creas que tengo que vivir así porque esto es real, esto es lo que me ha tocado vivir, nuestro Padre nos está gritando quizá desde el cielo diciendo, despierta, despierta, no es real. No es real, tú lo has hecho real, pero no es real. Y eso quiero compartir en esta, cómo cambiar eso, cómo despertar de esa realidad, cómo cambiar nuestra realidad, cómo cambiar lo que quizá pensamos, cómo cambiar lo que quizá meditamos. Y quiero verlo esto en una historia del Antiguo Testamento donde Dios hizo un cambio grande también. Y si me pueden acompañar por favor a Éxodo 15. En Éxodo 15, el pueblo de Israel había sido liberado ya de la esclavitud. Habían ellos clamado a Dios por un cambio, ¿verdad? Habían clamado, Dios, queremos vivir diferente, no queremos ser esclavos de nadie, no queremos, nuestro amo nos trata mal, ¿verdad? Porque si Faraón nos hubiera tratado bien, de repente nunca hubieran clamado. Estarían conformes, ¿verdad? Tienen comida, tu amo te trata bien, te da vacaciones, todo. Nunca hubieran clamado para ser libres, pero Faraón endureció su corazón y los trató mal. Hizo que ellos clamaran a Dios. Dios les envió un libertador que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Moisés, ¿verdad? Y Moisés los libera a través de muchas pruebas, las plagas, y muchas pruebas que Dios mueve su mano fuerte. Dios los libera, Dios los lleva luego a una prueba muy difícil, a una prueba muy grande, porque cuando ellos están saliendo, Dios los guía y quedan atrapados, ¿no? Quedan atrapados frente al Mar Rojo, no tenían barco para cruzar ese mar, no tenían botes para cruzar ese mar y de repente quedan atrapados
Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir. Faraón habrá dicho, nuestros dioses al final nos están ayudando, porque miren dónde están ahora, están atrapados. Y va a perseguirlos, y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Dios abre el mar, ¿no? Dios hace una obra poderosísima, un viento fuerte viene, abre el mar, los hijos de Israel cruzan el mar. Faraón se mete con su ejército, su carruaje a atraparlos, y Dios cierra otra vez el mar y mata, ¿no?, a todos sus enemigos. Y celebran, ¿no?, cantan a Dios. Y queremos ver esta parte que sucede después, en el versículo 22, Éxodo 15, 22, voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente, la versión de la nueva traducción viviente. Éxodo 15, 22, dice: Entonces Moisés guió al pueblo de Israel, ¿qué dice? Lejos del mar rojo, lejos del mar rojo, y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días, ¿qué dice? Sin encontrar agua. 3 días sin encontrar agua. ¿Por qué Moisés los lleva? Primero, Moisés los había llevado al Mar Rojo y como quien dice, ¿qué tal error? ¿Por qué los llevas a un lugar donde van a ser atrapados? Sí, Dios abre el Mar Rojo. Y ahora Moisés los mete al desierto. Recuerdan que Moisés también había sido antes un pastor en el desierto, ¿no? Pastoreando las ovejas de su suegro, ¿no? Pero él tiene que seguir a donde Dios los está llevando, a donde la nube los está llevando, ¿no? Y el camino, de todos los caminos que pueden, es vámonos hacia el desierto. Así que el primer día, ustedes imagínense, eran más o menos 500,000 hombres, más mujeres y niños, todos caminando ahora por el desierto, ¿no? Es como que vamos a hacer un viaje, la iglesia, vamos a hacer un viaje. ¿Ya dónde nos encontramos? Nos vamos a encontrar en la Panamericana, a la altura de Ica, de Paracas. ¿Y a dónde vamos? Vamos al desierto. Entonces te estás alejando del mar, te estás alejando de todo. El primer día quizá todos aguantan, ¿sí o no? El primer día, el pastor nos está llevando, bueno, ¿qué se le habrá ocurrido, no? Pero aguantamos, ok, el primer día. ¿Los niños? ¿Cómo están los niños? ¿Ah? La aventura, ¿sí o no? La aventura, ¿no? Y llevas agua, ¿no? Llevas agua y tratas de racionar tu agua. Y tú quizás llevabas, como algunos, ¿no? La llevaron en hielo, ¿no? Son bien vivos y la llevan en hielo para que dure más. Pero durante todo el día, ¿qué pasa con el agua? ¿Se empieza a qué? A calentar, ¿no? Eso es lo que pasa en el desierto, tu agua se calienta. Entonces ya no es tan refrescante tomar agua caliente, ¿no? A menos que hagas tecito, pero en el desierto. Así que pasa el primer día, ¿no? Luego, ¿qué pasa? El segundo día, ya el mar que habían visto ya no se ve. Ahora, ¿qué es lo único que se ve? ¿No? Ok, el desierto de Israel no es como el desierto del Sahara, no, o sea, hay arbustitos, hay piedras, no es solo arena, por si acaso, ¿no? Porque hay gente que pastorea en el desierto, así que no es arena así del príncipe de Persia, ¿no? De esas cosas, no, sino es un desierto difícil, pedregoso también y con arbustitos, con arbustos, ¿no? Pero ya de repente todo es más pesado. Los niños, ¿qué hacen los niños? El segundo día, ¿cómo se sienten ya? ¿Verdad? ¿Qué empiezan a preguntar los niños siempre cuando tú sales de viaje? ¿Qué preguntan tus niños? ¿Cuánto falta para llegar, no? A veces a la media hora, tengo hambre, baño, etcétera. El segundo día ya la cosa se pone más pesada. El agua se empieza a gastar también, ¿verdad? El agua se empieza a
gastar. Y el tercer día, ya la gente empieza a mirar a Moisés, ¿no? ¿A dónde nos estás llevando? ¿A dónde nos estás llevando? Así que la gente al tercer día, ya los ánimos, ¿cómo están al tercer día? Ya un poco más, ¿no? La gente ya está un poco más. Pero de repente ven a lo lejos, ven un oasis. ¿Ah? Cuando tú ves un oasis a lo lejos, ya de repente todo empieza, ¿no? Vamos más rápido al oasis. Y en el versículo 23 dice esto: cuando llegaron al oasis de Mara, ¿no? Un oasis después de estar andando ahí, ¿qué dice? No pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga, ¿no? Mara, amarga. O sea que mira, están 3 días caminando sin agua, cansados, ¿verdad? En el desierto, y de repente llegan a un lugar donde hay agua, pero el agua es amarga, amarga. Y esto es un tipo de algunas cosas, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento muchas veces es un tipo de cosas que suceden en el Nuevo Testamento o que Dios ha hecho, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo habla del Antiguo Testamento, y yo les he compartido esto, ¿no? Y él lee esa parte que dice, ¿no? Que no le pongas bozal al buey. ¿Qué aprendió él? Que él era el buey. ¿Sí o no? ¿No? Tú lees el Antiguo Testamento y ¿qué Dios se preocupa acaso de los bueyes tanto que no les pongan bozal al buey? Pero de repente el Espíritu Santo le habló y le dijo, no, Dios está hablando ¿de quién? De los apóstoles, de los que viven del Evangelio, ¿no? Entonces el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que enseñarnos sobre nuestra vida. Y en este caso, ¿qué nos enseña, hermanos? Que ellos llegaron un momento en su vida en que ellos gustaron la amargura, probaron algo que era amargo. Ellos pensaban recibir algo que era rico, que era dulce, que los iba a saciar, pero en vez de eso, lo que recibieron, ¿qué fue? Amargura, no amargura. ¿No te ha pasado eso en la vida? Que a veces tú has tenido experiencias o situaciones que tú has pensado que esto es bueno, esto va a ser dulce, esto va a producir algo bueno, y cuando lo pruebas o cuando estás en esa situación, te das cuenta que o sucede que no era así, sino que era algo amargo en tu vida. Algo amargo en tu vida. Y realmente hay hasta estudios. Está estudiando y hay estudios sobre la amargura en la gente. La amargura en la gente, se dan causas comunes. Y les voy a hablar causas comunes que nos pueden suceder a cualquiera en la vida, pero que producen amargura en nosotros. Por ejemplo, cuando uno sufre pérdidas significativas, la muerte de un ser querido puede traer amargura a tu vida. El fin de una relación importante, un divorcio, una ruptura amorosa, amistades rotas. Hay personas que no se recuperan de eso. Produce amargura. Pérdida del empleo, crisis económicas graves. Todo esto puede traer dolor y amargura al ser humano, tanto que aunque tú sepas que otras personas lo han vivido, es como si nadie te entiende lo que estás pasando. ¿Qué otra cosa puede traer amargura? Traumas y abusos. Haber sufrido abuso físico, emocional o sexual.
Eso causa algo en el hombre. Experiencias de traición, de manipulación por personas cercanas, vivir situaciones de violencia o injusticia extrema también causan amargura. Tercero, decepciones y expectativas no cumplidas. No alcanzar metas personales o profesionales después de mucho esfuerzo, ¿no? A veces uno quiere estudiar una carrera y simplemente tus padres de repente no tienen los medios, ¿verdad? O estudiaste para ingresar a algún sitio, para las Fuerzas Armadas, la policía, y no tenías el conocido que se necesitaba. Esto puede causar decepción fuerte. Ser traicionado por alguien en quien se confiaba. Sentir que la vida no ha sido justa, que los sueños se han desvanecido. Cuarto, otra cosa que produce amargura, soledad y aislamiento. Falta de conexiones afectivas genuinas. Hay gente que toda su vida piensa que no necesita a nadie. Y en su vejez se quedan, no tienen realmente ni a una persona que se preocupe por ellos, que sea cercana a ellos. Sentirse incomprendido, rechazado por otros. Envejecer, como decía, sin compañía o apoyo emocional. Todo esto puede traer a una vida dolor y amargura. Enfermedades o sufrimiento físico crónico. ¿Qué pasa cuando una persona de repente llega a tener una enfermedad difícil o una enfermedad crónica? Esto es muy difícil, muy frustrante. Tanto así que en algunos países ya se ha legalizado que si tú tienes una enfermedad que no tiene cura, que causa dolor, tú puedes pedir la muerte asistida. El doctor simplemente te ve, sabe que esa enfermedad es incurable, sí, puedes vivir 5 o 10 años, pero vas a vivir con dolor, etc. ¿Qué escoges? Y si tú quieres, tú puedes decir, yo escojo terminar mi vida. El doctor te firman y te asisten en tu muerte. ¿Por qué? Porque es difícil vivir con una enfermedad que te hace sufrir, ¿no? O, ¿qué pasa cuando no eres tú, sino tú ves deteriorar la salud de un ser querido? Tu esposa, tu esposo, un hijo, madre, etcétera. O cuando ves a alguien que está luchando con problemas de salud mental, cuando hay alguien que sufre de ansiedad, sufre de depresión, ¿verdad? Que tú dices, oye, pero deja de sentirte así, pero a veces esa persona no sale de eso. Todo esto causa en nuestra vida amargura. Es como probar esa agua y esa agua es amarga. Este es importante también. Cosas que traen amargura. Arrepentimientos y culpas. Arrepentimientos y culpas. Decisiones del pasado que causan remordimiento. Por ejemplo, hay vidas que de repente vienen a la iglesia y cuando fueron más jóvenes, de repente hicieron un aborto. Y ahora que son conscientes, ¿verdad?, de la vida, ¿cómo se sienten? ¿Y es fácil eso de sacarlo? Decir, bueno, ya Cristo me perdona y... ¿No? Son remordimientos que quedan. Lo hiciste en ignorancia, lo hiciste en obligación. ¿Qué tal de repente que tú fuiste el hombre, ¿verdad?, que la obligaste a tu enamorada a abortar? Estas son cosas reales, por si acaso, ¿no? Que causan que tu vida sea como que haya amargura en tu vida. Oportunidades perdidas que ya no pueden recuperarse. Daño causado a otros
y la incapacidad de repararlos. No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de repente en nuestra vida pasada causamos daño a alguien, herimos a alguien, causamos algún daño real a alguien, pero ya no podemos volver atrás? Tomamos decisiones erradas en el pasado, pero todavía mantenemos esa culpa, ¿no? Esa culpa en nuestra vida. Entonces siempre nuestra vida nunca puede ser plena porque tenemos ese pedazo, esa amargura ahí por algo que hemos hecho, por alguna decisión que hicimos, que no pensamos, que no lo meditamos. Y por último, ¿no? Por último, otra cosa que puede causar amargura son las injusticias o las humillaciones, no ser víctimas, el bullying, el maltrato, tanto así que la gente se quita la vida por esto, porque les causa dolor, les causa fíjense, el bullying, ¿no? El bullying, que para los mayores era el pan diario, pero ahora ya no es. El bullying causa tanto dolor que ese joven o esa jovencita prefiere no seguir viviendo, prefiere acabar su vida, porque piensa que es mejor acabar su vida que vivir con ese dolor todos los días. O sea, la muerte es mejor que el dolor. Tú dirás el bullying, pero el bullying no es algo simplemente, ¿no?, que fastidiar a alguien, ¿no?, de algo de un defecto físico, de un defecto social o porque no tiene dinero, ¿no?, fastidiar, etcétera, poner en internet, oye, mira, esta es así o este es así. O sea, pareciera algo muy simple, pero ¿qué tal efecto pueden tener unas palabras en un joven, en un adolescente, en una joven, que piensa, ¿no? ¿Saben qué? Esta vida no tiene sentido si yo voy a vivir con esta amargura, si yo voy a vivir con este dolor. Ahora, los adultos quizás no entendemos eso, porque dicen los adultos, nosotros, el bullying era lo normal en nuestra época, pero ya no vivimos en nuestra época. Amén. Vivimos ahora en una época diferente, la cual tenemos que entender, porque es la época donde vivimos ahora. Entonces todas estas cosas hay tantas situaciones, ¿verdad?, que hacen que nuestra vida no pueda ser plena, que traen amargura a nuestro corazón. Y se los digo, nosotros somos una iglesia, bueno, somos más de 100 aproximadamente, ¿verdad? Somos más de 100 personas y caras vemos, como dicen, ¿no? Pero a la iglesia llega todo tipo de personas, llegan todo tipo de personas con sus situaciones, con sus amarguras, y aunque muchos nos ponemos una sonrisa los domingos y te preguntan, ¿cómo estás? ¿Y tú qué dices? Bien. ¿Y todo está bien? Sí. Pero ¿cuántos realmente en nuestra vida diaria no estamos viviendo con esa amargura, con ese dolor en nosotros? Pensando que nunca voy a poder alcanzar realmente una vida plena. Ese pasaje que Jesús dice de que yo he venido a dar vida y vida en abundancia, es un versículo que quizá podemos tener en la pared, pero no es una realidad en nuestra vida. Porque estamos viviendo, como decía, ¿no?, con acusación, estamos viviendo con remordimientos, hemos gustado esa amargura en nuestra vida. Y pensamos que, bueno, nos tenemos que quedar así. Y déjame decirte, quizás aunque no lo creas, que la amargura quizás es parte de la experiencia de todo ser humano.
en algún momento, si tú eres un ser humano, ¿verdad? Creo que todos somos seres humanos, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿no? No hay acá ningún extraterrestre, ¿no? Un reptiliano por acá, ¿no? Un labubu por acá escondido, ¿no? No creo, yo creo que todos seres humanos. Si somos sinceros, yo creo que como seres humanos, todos en algún momento hemos llegado a Mara. En el transcurso de tu vida, todos en algún momento hemos llegado a Mara. Hemos llegado a ese lugar donde hemos probado las aguas y son aguas amargas. Son aguas amargas. ¿Qué pasó entonces? Cuando la gente, ¿verdad?, con toda expectativa, al tercer día de no conseguir agua, llega, es un oasis, qué bonito. Y se da cuenta que cuando toma el agua era amarga. Lo primero que hacen es, versículo 24, dice, entonces la gente, ¿qué pasó? Se quejó. ¿Contra quién? Porque siempre quizás lo que vamos a hacer es tratar de buscar ¿qué? Culpable de mi amargura. Y sí, muchas situaciones nuestra amargura son causadas por otro. No. En este caso, ¿quién los había llevado hasta ahí? Moisés. Así que la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Y miren, el versículo 25 dice, y me encanta esto de Moisés, que Moisés siempre, casi siempre, él siempre primero, cuando había un problema, cuando había una situación, lo primero que él hacía, ¿qué era? Orar. Antes de agarrarlos a palazos, ¿verdad? Porque seguro le daba ganas, ¿no? O sea, los he sacado de Egipto, ¿verdad? Hemos cruzado el Mar Rojo, ustedes han visto a Dios y ahora vienen a quejarse contra mí. ¡Fua! Un palazo a cada uno. Si somos sinceros, ¿sí o no? Y Florita dice que le ayudaría, ¿no? Moisés, dame tu otro palo, pum, yo también le doy, ¿no? Pero él, ¿qué hacía primero? Vamos a consultar a Dios por este problema. Así que dice que Moisés oró, ¿no? Moisés clamó al Señor por ayuda. ¿Y qué hace Dios? Miren, aguas amargas. ¿Y qué hace Dios? Y él le mostró, qué loco, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿no? Él dijo, lo espiritual es locura para el hombre que no entiende a Dios. No tiene sentido. Las cosas espirituales se entienden, se entienden espiritualmente porque para el hombre son locura. Hay agua, hay esto, y el Señor, Moisés consulta a Dios y Dios le dice, Moisés, mira para allá, ¿no? Mira allá. ¿Y qué le muestra? Un madero. Un trozo de madera. Como otra versión dice, le mostró un árbol, ¿no? Le mostró un árbol. ¿Y qué le está diciendo Dios? Dios, la solución. Moisés, perdón. La solución a la amargura es un árbol. La solución a la amargura es un árbol. ¿Moisés entiende eso? ¿Sí o no? Que la solución a esa agua amarga, ¿qué es? El madero, el pedazo de madera, el árbol. Así que Moisés va, agarra y ¿qué hace? No sé, cuando es un árbol tú piensas que el árbol está parado, ¿sí o no? Cuando dice un pedazo de madera parece que puede ser que esté echado, pero la versión del árbol me gusta también, ¿no? Entonces Moisés agarra ese árbol
Se lo pone al hombro y ¿qué hace? Lo lleva y lo tira al agua. Y Dios dice ya, y Moisés dice ya, beban ahora, tomen. Y de repente, ¿qué hacen? Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable, o como dice otra versión, se volvió dulce, de amarga a dulce. Y dice, fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad de su pueblo. Así que Moisés ora a Dios y le dice, Dios, el agua está amarga, tu pueblo no puede beber de esa agua, ¿cuál es la solución? Y Dios le muestra un madero, un árbol. Y por supuesto, así como el buey representaba, ¿verdad?, los que viven del Evangelio, este árbol representa la obra de Cristo en un madero, en la cruz. Que aunque nuestra vida sea amarga y aunque el pecado o las malas decisiones o la gente o nuestra necedad, cualquier cosa en nuestra vida, sea propia o sea de otros, causa amargura en nuestra vida, Dios tiene una solución para esa amargura. Y esa solución es la obra de Cristo en la cruz. Dios iba a traer la solución a la amargura del mundo a través del sacrificio de su Hijo. Y cuando por fe aceptamos todo lo que implica la obra de Jesús y su muerte en la cruz y la aplicamos a nuestra vida, esa amargura empieza a cambiar de sabor. Amén. Y lo que era amargo, ¿qué cara pones cuando pruebas algo amargo? ¿Ah? A ver, trata de hacer. ¿No? Esa cara que tienes por haber vivido en amargura, esa cara que tienes de repente hasta tu cara empieza a cambiar. Porque esa amargura que tenías, te levantas un día y ¿qué pasó? De repente, ese odio que tenía, ese rencor que tenía, ese remordimiento que tenía, esa intranquilidad que tenía, esa preocupación o ese miedo que tenía, de repente un día me despierto y ¿qué? Y ya no está. ¿Por qué? Porque Jesús se la llevó y cambió lo amargo en dulce. Su palabra dice en Lucas 18, cuando Él va a empezar su ministerio, cuando Él va a empezar el camino que lo va a llevar a la cruz, en Lucas 4:18, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y dice, por cuanto me ha ungido. Esto es importante porque la palabra Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? Cristo viene del griego, ¿verdad? La palabra Cristo significa ungido. Y el ungido es, en el Antiguo Testamento vemos bien esta figura, cuando Dios escogía a alguien y lo llenaba de su espíritu, lo capacitaba para que esa persona, el profeta, ¿verdad?, esa persona pudiera cumplir la labor que Dios le encomendaba, lo ungían. ¿Por qué David fue ungido? Recuerden, David no solamente fue puesto rey, sino dice que Samuel, ¿qué dice? Lo ungió. Y dice que desde que lo ungió, el Espíritu Santo empezó a moverse en la vida de David para que él pueda cumplir la labor para la cual está asignada. Y Jesús dice, el Espíritu del Señor,
Jesús cuando vino a esta tierra, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿No es cierto que la gente que es pobre o la gente que tiene necesidad vive una vida difícil? ¿Qué piensan? ¿Tú crees que es normal que un papá se levante en la mañana y que diga, no sé cómo voy a alimentar a mis hijos? Y que lo diga así, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Usted cree que es fácil que una mamá, quizás que ha sido abandonada con 3, 4 hijos, se levante en la mañana y diga, ¿qué van a comer mis hijos? ¿Usted cree que es fácil ese tipo de vida o es una vida difícil? Es una vida difícil, ¿verdad? Es difícil dormir. Los niños dormir enfermos sin saber que no tengo ni para comprarle, ¿qué? Una pastilla para aliviarlos. Ni a dónde llevarlos, no sé. Pero Jesús viene a dar, ¿qué? Buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. Amén. A sanar. Jesús sana. Ese madero cambia la amargura. Jesús sana a los quebrantados de corazón. Dice a pregonar, ¿qué? Libertad a los cautivos. Porque hay tantas cosas que han esclavizado nuestro corazón. La culpa, la condena, el remordimiento te tienen atado. Y el único que te puede libertar es Jesús. Amén. Él te puede libertar, Él puede romper esas cadenas que te atan, esa culpa. Te puede librar del pasado, te puede librar de aquello que hiciste. El único que puede liberarte es el Señor. A pregonar libertad, dice, a los cautivos y vista a los ciegos. Ustedes saben que hay personas que no pueden ver más allá de hoy. Están ciegos. No ven el futuro, no ven esperanza, no ven nada, están ciegos completamente. Pero Jesús te puede devolver la vista. A poner en libertad a quienes, a los oprimidos. Hay una opresión real. Es una opresión real, es una carga real. Alguien te está oprimiendo, alguien te está ejerciendo fuerza contra ti. Y Jesús puede liberarte, dice, a predicar el año agradable del Señor. Cristo vino a eso. Cristo vino a libertar a la gente. Cristo vino a toda la gente que estaba en amargura. Cristo vino a dar una esperanza. Cristo vino a sanar. Cristo vino a cambiar a la gente. Pero no solamente eso, sino porque Él sabía que toda la amargura que hay en el mundo es a causa del pecado. Dios no creó al hombre para que viva en amargura. Dios lo creó al hombre para que viva en su presencia, ¿verdad? Pero el pecado hizo que entre toda esta amargura a toda esta tierra. Y Cristo dijo, bueno, hay que solucionar ese problema. Y la única solución para ese problema era Él sacrificándose por ti y por mí. Y llevando tu culpa, llevando tu pecado, llevando tu separación de Dios a la cruz y muriendo en lugar nuestro. Y Él experimentó esa amargura por ti y por mí. Y mira, acá hay algo interesante. Cuando Él estaba camino a la cruz en Mateo 27. Mateo 27. Hay algo que en la Biblia tú vas a ver que es un tipo de amargura o que es el símbolo de la amargura y se llama hiel. H-I-E-L. ¿No?
Hiel. ¿Cuántos han probado alguna vez la hiel? ¿Cuántos alguna vez han cortado un pescado y le cortaron la parte donde está la hiel? Y probaron. El pollo también. ¿Cómo sabe? Amargo, ¿verdad? Eso es, la hiel es... Tú dices, probaste y amargo, ¿verdad? Entonces la hiel habla de amargura. Habla de amargura. Mateo, ¿qué les dije? 33, 27, 33. Mateo 27, 33. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que es donde él fue crucificado, ¿verdad? Que dice, que significa ¿qué? Lugar de la calavera. ¿Qué es una calavera? ¿Es alguien que está vivo? ¿No? Y en realidad, este Gólgota no es toda la calavera, por si acaso, sino es solo el cráneo, ¿no? La calavera, solo el cráneo. Pero es de un cuerpo que está muerto, ¿no? Sin vida. Mira versículo 34. A alguien se le ocurrió esto, ¿verdad? En ese lugar. Le dieron, ¿qué dice? A beber vinagre mezclado con hiel. ¿Y la hiel qué representa? ¿No? Le dieron a beber. ¿Y qué hizo él? Lo probó. Fíjate, Jesús mismo, ¿qué hizo? Probó, ¿verdad? Él sabe, él supo lo que era eso, el vinagre mezclado con hiel. Pero ¿qué? No quiso beberlo. No quiso beberlo. Jesús supo lo que es ser traicionado, ya que uno de sus amigos más cercanos, con el cual él anduvo más de 3 años, que se llamaba Judas, lo traicionó. ¿Alguna vez te ha traicionado un amigo? A Jesús también. ¿Y cómo lo traicionó? Con un beso. Al que yo besare, él es. Lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Jesús conoce lo que es el abandono? Sí. ¿Jesús conoce lo que es el dolor? Sí. Lo único que Jesús no conoce, a diferencia de nosotros, es el pecado. Él nunca pecó. Y sin pecar, experimentó todo lo que tú y yo hemos experimentado. Y como decía en Lucas, no hay herida que Él no pueda sanar, no hay vida que Él no pueda cambiar. Pero, como dice acá, Él probó la amargura, pero no quiso beberlo. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros probamos la amargura y ¿sabes qué hacemos? La seguimos tomando. Y en vez de decir esto no es para mi vida. Tiene que haber un cambio en mi vida. Yo no puedo seguir viviendo así. Yo no puedo seguir viviendo con esta forma de pensar. Yo no puedo seguir viviendo con este dolor. Yo no puedo seguir viviendo con esta angustia. Yo no puedo seguir viviendo con este temor. Yo no puedo seguir viviendo con cualquier cosa que sea, por mi culpa, por culpa de otros, que haya traído amargura a mi vida. Casi nunca decimos, Señor, ya basta, yo no quiero seguir viviendo con esto. Sino todos los días que seguimos probándolo, seguimos bebiéndolo. Y adivina qué, todos los días, ¿cómo sabe? La amargura, igual. No,
todos los días vas a ver igual. No hay un cambio. No hay un cambio. Pero Jesús lo probó, sí, lo probó. Pero no quiso seguir tomándolo. No quiso beberlo porque Él dijo, esto no es para mí. Aunque en teoría, ¿verdad? Si Él ha sido flagelado, si Él está yendo ya a punto de morir, cualquier líquido es líquido, ¿verdad? Vinagre con hiel, por lo menos algo me calmará. Él dice, no, yo no voy a aceptar esto. Yo no voy a probarlo. Yo no voy a beberlo. Y lo rechazó. Justo les voy a contar esto, qué casualidad. Yo escucho en la semana enseñanzas, predicadores, leo libros, ese es mi vacilón, como dicen, ¿no? Algunos podcasts que invitan a gente a predicar, ¿no? Y en la semana había estado escuchando a uno, pero como son algunos muy largos, más de una hora, les pongo pausa y mis hijos han visto mi computadora que tiene como 50 tabs abiertas, ¿no? ¿No? Ellos han visto. ¿Qué haces? ¿Qué estás loco tú? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que las dejé en pausa y todavía no los he despausado, ¿no? ¿Verdad? Tengo un montón. Y justo hoy día prendo uno. Me acordé de uno y estaba en el auto, calentando el auto, esperando que bajen. Y lo prendo. Y estas fueron las palabras que él dijo, pues este es un autor de un libro. Le preguntaron, ¿tú escribiste esto de la amargura? Yo alto que paré la oreja, ¿no? Sí, ¿qué quieres decir? Y esto fue lo que él escribió. Amargura es tener comunión con el diablo por tu pasado. Fue lo primero que escuché en la mañana. El día le puse pausa, porque dije, si sigo escuchando ya me va a quitar la prédica, ¿verdad? ¡Pum! Puse pausa. Pero yo dije, no es casualidad, Dios, que tú quieres que comparta esto hoy. Amargura es tener comunión con el diablo por tu pasado. ¿Recuerdan cómo empezamos? Hablando de los sueños. Son tan reales, pero a la vez no lo son. Pero cuando tú tienes amargura, tú estás atado ¿a qué? A algo. Puede ser, lo reconozco, que puede ser muy traumático, que puede ser muy difícil, pero no es algo que Dios no puede ¿qué? Tratar. Si se lo entregamos a Él. Señor, yo ya lo probé, pero sé que esto no es para mí. ¿Habrá alguna forma que tú me libres de esto? ¿Y sabes qué te dice Dios? Sí, yo tengo un árbol, tengo un madero que puede cambiar esa amargura que tú estás experimentando. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que entonces echar ese árbol al agua, ¿verdad? El árbol lo puedo estar mirando. Mientras no lo echo al agua, nada pasa. Tengo que aplicarlo. Y Señor, ¿cómo aplico lo que tú has hecho en la cruz por mí? Primeramente, tenemos que entender que no es por sentimiento. Porque ¿qué es lo que siempre voy a sentir? La amargura. Tengo que aceptar lo que Dios ha hecho por fe. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios que lo que Él ha dicho es cierto. Si estoy sufriendo de acusación, si estoy sufriendo de remordimiento, tengo que ponerme de acuerdo con Dios que Él me perdona. Y que una vez que Él me perdona, ¿qué pasa con eso que sucedió? ¿A dónde se va? En el Antiguo Testamento hay ese tipo, ¿verdad? Que tú echaste nuestras rebeliones, ¿a dónde? A lo profundo del mar. Señor, lo acepto entonces.
Y lo tengo que recordar, porque esa amargura siempre quiere hacer. Y lo has puesto eso, Señor, en un lugar que ni siquiera lo puedo ver. Tú ya no quieres que lo vea ni siquiera. No, pero qué bonito es recordar lo malo que uno hizo. Entonces ahí no estás aceptando. Porque, ¿verdad? Cuando tú vas al mar, ¿hasta qué profundidad tus ojos pueden ver? 5 o 10 metros, si es Caribe, no sé. Pero Él lo pone a lo profundo porque no quiere que yo ya lo vea. Si es algo que alguien me ha hecho y tengo que perdonar, tú dices, pero yo no siento perdonar. O esa persona no merece que le perdone. Tú no perdonas porque esa persona lo merece. Justamente todo lo contrario. Tú perdonas porque esa persona no lo merece. No es la bondad de esa persona la que perdona, es la bondad de Dios en ti la que hace que perdones. Amén. Tienes que aplicar ese árbol a tu vida. Y esa amargura que hay en ti, un día te vas a levantar y de repente, Dios llamé, sanó. Yo sentía dolor cada vez que alguien me decía esto. Yo sentía dolor cada vez que alguien me preguntaba por tal persona. Yo sentía amargura cuando recordaba esto que había acontecido. Pero de repente ahora soy libre. Y entonces Dios me dijo, despierta. No es real. No vivas en el pasado. ¿Por qué? Cuando Pablo dijo, olvidando lo que queda y extendiéndome a lo que está, ¿por qué decía eso? Porque él reconocía que había un propósito para su vida. ¿Y el propósito dónde estaba? ¿Adelante o atrás? Adelante. Si yo trato de alcanzar mi propósito en Dios yendo hacia atrás, voy a ser la persona más frustrada, ¿verdad? Voy a decir, Dios, ¿dónde estás? Te estoy tratando de alcanzar. Y Dios dice, pero ¿cómo me vas a alcanzar si estás yendo hacia atrás? Si tú quieres alcanzarme, tienes que olvidar lo que queda atrás y extenderte a lo que yo tengo para ti adelante. Amén. Pónganse en pie, amados hermanos. Amén. Aleluya. Alábalo, alábalo. Él es digno. Él es maravilloso. Él es digno. Amén. Él es digno de toda gloria. Él nos da esperanza. Él nos da una nueva luz. Y lo que compartieron nuestros hermanos al principio, ¿verdad? De que somos luz y de que somos sal. Pero si la sal, decía, pierde su sabor, ¿cómo puede salar a otros? Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, que tú pierdas tu sabor, que tú vivas, ¿verdad? Sin paz, sin gozo. Porque ¿cómo yo voy a querer ayudar a mi hermano si yo mismo estoy pensando solo en quién? En mi amargura. No puedo pensar en otros. No tengo tiempo para pensar en otros. Pero Dios quiere sanarme, Dios quiere cambiar mi amargura para poder ser libre y para poder decir, así como Jesús en esa cruz, antes de ir a la cruz, ¿qué dijo Jesús? Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. No se haga mi voluntad, sino la tuya.